Nada que perder. Pasan 40 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Silvia, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Contenta de amanecer temprano. Sí. Vamos a decirlo. Mucho más tarde que el resto de mis días. Sí. Por No. eso me quedé como medio... Y así todos estamos cansados. Sí, un poco. Los lunes tienen eso. Los lunes tienen eso, sí. Además ayer terminamos un poco tarde. Yo soy como medio tempranera para acostarme porque me levanto muy temprano. Silvia, ¿podrían elevar un proyecto, ponerse de acuerdo como política de Estado y que los programas periodísticos sean de tarde solamente? Es una posibilidad. Se las dejo para que lo consideren. No, yo funciono súper de mañana, ¿eh? En realidad... El problema es acostarte tarde. Sí, pero yo de mañana temprano en realidad hago como mucha cosa y siempre amanezco tipo 6:30, 7. Pero bueno, hoy se me pasó un poquito. Bueno, puede pasar. Silvia, nos gustaría comenzar por lo que sucedió el pasado jueves, cuando interpelaste en el Senado a las autoridades del INAU y del Ministerio de Desarrollo Social, luego de que se conociese la muerte en Rivera de una adolescente que estaba embarazada y que estaba bajo el amparo del INAU. Vos dijiste después de la comparecencia que respondieron prácticamente todo a medias. Pero, ¿qué se dijo sobre el hecho particularmente de que no se hubiese informado de esta situación antes? Sí, bueno, varias cosas. De hecho, no respondieron nada. La única pregunta que intentaron responderle, respondieron leyendo una especie de manual de procedimientos. O sea, no respondieron la pregunta, leyeron algo que se ve que les dieron para leer. Respecto al caso de Rivera, que teníamos preguntas muy concretas sobre el caso de Rivera, como por ejemplo, ¿cuándo habían iniciado la investigación administrativa de la muerte de esta adolescente? No le respondieron. Que era fijarse la fecha de un expediente, ¿no? Pero es clarísimo por qué no le respondieron. No respondieron porque la iniciaron 3 meses después que la gurisa había fallecido. Ese fue el problema. Este tema ha sido tratado en INAU. Ojalá hubiera sido solo con negligencia, te diría. Ha sido tratado con una falta total de... ¿Cómo te diría? No pudieron restaurarle los derechos a esta gurisa, a una vida libre sin violencia. No pudieron protegerla de la explotación sexual. No pudieron, durante el tiempo que estuvo... en INAU, protegerla del abuso sexual del que fue víctima, y no pudieron construirle una memoria digna tampoco, después que se murió. Eso último que decís Entonces es interesante gravísimo. porque conocimos las declaraciones Claro. de Fossati, autoridad al frente del NAU, donde planteaba que él de ninguna manera culpabiliza a los chiquilines y chiquilinas del NAU, pero que, bueno, están por sus condiciones y más de dónde vienen, propensos a caer en ciertas situaciones. Y tomó unas declaraciones que había hecho la madre de esta gurisa, que a mí, no sabes cómo me duele en el alma no poder decir el nombre. Me duele profundamente. Yo lo dije el otro día. Yo una vez escuché que Perico Pérez Aguirre decía que uno se muere 2 veces, cuando se muere y cuando alguien pronuncia tu nombre por última vez. Y a mí me parece que no estamos construyendo eso. ¿Qué memoria queda para la beba, hija de esta gurisa? Que le estamos diciendo la gurisa de Rivera, le estamos diciendo la gurisa que se murió en el hospital de Salto, ¿no? Ponemos un montón de cosas en términos que no construyen memoria colectiva, porque esto lo que tiene que pasar es que no nos pase nunca más, pero a todos, no solamente al INAU, no como dice el director departamental de Rivera, que es todas las que salen bien y nos cobran una que sale más o menos. Una que sale más o menos. Es una gurisa de 16 años que se murió, con toda la vida por delante, como diríamos los más viejos. Pero no es ella sola. Es ella, es todo un entorno que queda dañado. Y es que en Rivera hay 9 gurisas hoy que están bajo investigaciones de explotación sexual. Y es un presidente de INAU que dice las cosas que le pasan, que se exponen al riesgo y porque a la gurisa le gustaba tener muchos novios. Entonces, yo me pregunto, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿Cómo estamos reparando el daño? Que era una de las cosas que también para nosotros era muy importante de entender. Nosotros, si tratamos de ir
en la interpelación de lo general a lo particular. Pero no como... A mí me apenó mucho después cuando leí en algunos lugares que el caso de Rivera, una forma más de nombrarlo, había quedado como una anécdota. Lo que pasa es que el caso de Rivera es un caso paradigmático de desprotección de derechos, que terminó de una forma espantosa, que se terminó cobrando una vida de una gurisa. Pero el caso Rivera puede darse hoy en cualquier otro de esos lugares donde anda campeando la desprotección de un sistema que no protege. Y puede llegar a pasar que si pasa hoy no nos enteramos, porque bueno, Claro. este caso pasó el 8 de mayo, sale a la luz 3 meses después, y sale a la luz porque es la primera muerte materna. Y porque lo pone a la luz la prensa. Porque nos enteramos de todo esto por los periodistas de Informativo Sarandí. Por eso nos enteramos. Y después fuimos afinando información, siempre del lado de los periodistas. No nos enteramos porque las autoridades iniciaron el mismo día una investigación, las autoridades de INAU, el mismo día de la investigación, una investigación administrativa. Silvia, y esto es algo que vos atás a otras cuestiones del gobierno, por ejemplo, en la entrevista que sale el fin de semana con La Diaria, que decís quizás esto del ocultamiento sea la tónica de otras tantas cosas. Sin duda, y en INAU, la verdad, mira, yo tengo 3 conjeturas, ¿no? No respondieron, porque justamente lo que está pasando es que hay una política de ocultamiento. No respondieron porque no eran capaces de responder las preguntas, o no respondieron porque no tenían la información. O por la suma de las 3 o de 2 de las 3. Lo cual es muy preocupante. Cualquiera de las 3 situaciones, las 3 juntas o 2 de ellas, es muy preocupante. ¿Por qué yo digo que hay una política de ocultamiento de información? Porque INAU a principios de este año quiso declarar reservada toda la información de INAU. Cosa que es una violación flagrante a la Ley de Acceso a la Información Pública. En ese momento yo le mandé una nota a la Unidad de Acceso a la Información Pública para que se expidiera sobre esa resolución. Le dijeron que era ilegal y los mandaron para atrás. Ahora, yo estoy un poco perdida, pero el viernes que yo estuve haciendo prensa también, el presidente de INAU había dicho en uno de los programas donde yo había estado también, que se había enterado que CIPIAB, que es el Sistema Integral de Atención a la Violencia para Niños, Niñas y Adolescentes, que es quien coordina, digamos, las actuaciones interinstitucionales del Estado en el territorio. ¿Y qué quiere decir esta frase tan larga? Que coordina al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, al Poder Judicial, la ACE, ¿no? Es el que se encarga en estas situaciones complejas de poder poner, digamos, el Estado a jugar todo junto. El CIPIAB lo coordina y el CIPIAB es regido por INAU, que es uno además de sus integrantes. El Comité de Recepción Local de CIPIAB se fue de Rivera en octubre del 2023 y el presidente de INAU dijo el viernes que se había enterado hacía 2 o 3 días. Entonces, ¿cómo puede ser? Y ahí voy de nuevo a mis 3 conjeturas, ¿no? Evidentemente, el señor no era capaz de responder eso porque no tenía la información suficiente, lo cual que el presidente de INAU no sepa, porque el presidente de INAU es el presidente del organismo rector de la política de infancia. ¿Cómo no sabe que quien coordina la interinstitucionalidad en Rivera, que como decíamos el otro día, Rivera no es el problema, pero en Rivera hay un problema? En Rivera hay un problema que cuando vos mirás las planillas de seguimiento de todas las situaciones de explotación sexual, infantil, ¿no? Y adolescente, que tiene bajo su alcance el equipo itinerante, el 75% de esas situaciones son de gurisas que viven en hogar de protección de 24 horas de INAU. Y son 16 al otro día esas situaciones. Ahora, lamentablemente, una menos. Pero hay un problema, porque después en los demás departamentos no se da esa proporción que 3 de cada 4 gurisas explotadas sexualmente viven en hogares 24 horas de INAU. Entonces, hay un problema. Hay un problema que se está acrecentando, porque cuando el Estado no está, cuando el Estado se retira, cuando la formalidad no está, cuando los seguimientos no son eficientes, cuando no hay con quién coordinar, cuando con quien coordinás es una persona que dice, una no sale mal, o sea, toda esa debilidad lo único que hace es empeorar la situación de esta gurisa.
Nos gustaría ir a otros temas también, Silvia, respecto a la seguridad, por ejemplo. Ha sido un tema que ha estado dentro de la polémica el fin de semana, fundamentalmente dentro de la coalición, ¿no? Donde se han hablado de qué debería hacerse para solucionar la problemática que hay en relación a la seguridad. En tanto, ayer estuvo la fórmula del Frente Amplio en Lascano, en Rocha, y habló Orsi sobre este tema, cuestionó que algunos dijeran que estaba fantástico, que otros propusieran declarar la emergencia nacional en seguridad. ¿Qué visión tenés vos sobre el tema? Lo que pasa es que a mí me parece que la seguridad termina siendo el emergente que vemos de una situación que es una situación donde lo que se ha deteriorado muchísimo es la convivencia, ¿no? En esa forma de deterioro de la convivencia también es verdad que los mercados criminales han cambiado mucho. No te voy a decir en los últimos 5 años, pero vienen cambiando mucho. Son mercados territoriales donde cada vez más las lógicas de poder del territorio van teniendo otras necesidades que definitivamente se van, digamos, como satisficiendo en el propio territorio. ¿Qué quiero decir con esto? El microtráfico necesita mano de obra descartable. En todo ese micromundo de poder que se va generando se necesitan cuerpos dóciles también, y es una de las, digamos, de las patas de la explotación sexual. El barrio queda herido cada vez que si vos sos el Estado y utilizás la fuerza para poner a alguien, para privar a alguien de su libertad, la fuerza legítima del Estado para privar a alguien de su libertad, la comunidad queda con una herida. Y si vos no trabajás en comunidad para sanar esa herida de la comunidad, quien vuelve con la misma herida abierta o no puede volver. Y entonces esa situación se va dando desde adentro y se va dando desde afuera. Nosotros tenemos una reincidencia enorme en el sistema carcelario. Entonces, la cuestión es poder trabajar desde ahí y poder trabajar también desde la privación de libertad para restaurar esas heridas de la comunidad. El tema es que vos tenés esas nuevas formas del mercado criminal que, si no se entienden y si vos no vas a darle al mercado criminal en la línea de flotación, todo lo demás que puedas hacer te termina quedando como acciones satélites a un problema central, y yo creo que no le hemos dado con la vuelta en eso. No le hemos dado con la tecla. El tema es, los mercados criminales funcionan por plata. Cuando decís no le hemos dado, ¿también te referís a los gobiernos pasados? Y sí, en temas de convivencia no le hemos dado. No le hemos dado. Han habido intentos, pero no terminamos de ajustarlo. Capaz que faltó tiempo, no terminamos de ajustarlo. El Plan 7 Zonas le terminaron faltando cosas de componente territorial. A ver, ¿cómo lo explico? Porque el Estado a veces tiene la característica, el Estado como conjunto de instituciones, de llevar al territorio las cosas que les quedan, por decirlo de alguna manera, cómodas a sus oficinas, ¿no? Hay como una cuestión de tratar de intervenir desde lo que el Estado tiene, desde la institucionalidad que hay. Pero es una tendencia, digamos, de la institución. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que viven en los territorios, lo cierto es que no tienen más remedio que confiar en el Estado, porque es lo que tienen. Ahora, lo que yo creo que hay que trabajar es la confianza del Estado en la gente, para poder construir ese ida y vuelta con la comunidad, para poder entender que las cuestiones de convivencia muchas veces es el vecino, la vecina, el señor del almacén, el que sabe dónde pasan las cosas, y el que además entiende que esas cosas están enraizadas en una comunidad. Lo que pasa es que el delito que viene, particularmente toda esta cuestión del narcotráfico, primero hay que cercarle la plata. Ahora, si nosotros tenemos que se pueden hacer operaciones en efectivo de un montón de plata, si nosotros damos hacia afuera las señales que dimos con el pasaporte de Marcet, si nosotros descabezamos a toda la cúpula policial, si vos tenés en todo eso una persona que va y que viene traficando influencias adentro del gobierno, eso
digamos, da la pauta que si adentro del gobierno se puede hacer todo eso, ¿qué es lo que se podrá hacer afuera? Entonces, me parece que es un elemento mucho más grande, donde tenemos que encontrar nuevas formas de convivencia, definitivamente, donde tenemos que poder adentrarnos en las formas estructurales de la pobreza. Tenemos que poder adentrarnos en las formas estructurales de la pobreza, que es un tema también que venimos desde hace mucho tiempo, porque después terminamos hablando de todas las cosas que empezamos hablando al principio. Ahora, Silvia, ¿qué les hace pensar entonces si ya no se pudo, ¿no? Porque tú decís que esto no es de ahora, que esto viene de antes y que es una de las cosas con las que no se ha dado en la tecla. ¿Qué es lo que les hace pensar que en un futuro gobierno del Frente Amplio esto se puede llegar a solucionar? Porque hay que empezar a caminar hacia ahí. Y hay que empezar a caminar hacia ahí haciendo las cosas que hay que hacer. Hay que empezar a caminar hacia ahí pensando, me parece a mí humildemente, yo no soy experta en esto, pero me parece humildemente que hay que poder tener mucho más inteligencia al atacar a los mercados criminales. Me parece que hay que dotar a la policía de capacidades de investigación mucho más profundas. Me parece que hay que poner a trabajar al sistema judicial junto con quienes persiguen el delito de una forma mucho más coordinada. De hecho, había un piloto por ahí de hacer eso. Hay que poderle dar capacitación en investigación a quienes persiguen el delito, pero también necesitamos una fiscalía fuerte, institucionalmente y operativamente, y necesitamos un poder judicial fuerte, administrativamente, operativamente y de recursos. Entonces, hay una cuestión que tiene que ser todo junto. Necesitamos más fiscalías especializadas. Para eso la fiscalía va a necesitar más recursos. Necesitamos un Ministerio del Interior mucho más parado en territorio. Para eso vamos a necesitar probablemente más recursos. Pero la cuestión es, no me puedo ir a parar en el medio de un territorio complicado si no tengo previo un trabajo de inteligencia, para lo cual también se necesita investigación y para lo cual también necesito, lo que decía, de alguna manera, empezar a entender, pero profundamente, cómo funcionan los mercados criminales. Silvia, Hay que pegarle en la plata, no hay mucha vuelta. Te quiero hacer una pregunta. Ahora mencionabas el Ministerio del Interior y te doy tiempo a tomar el café porque tengo un listado largo pensando en algunas propuestas que se están haciendo, ¿no? Como esto de la emergencia en seguridad, porque estamos viendo, si se quiere, una derechización, ¿no? Últimamente, bueno, con la presencia de la vuelta de Pedro Bordaberry, ¿no? Y algunas posturas. Gana Andrés Ojeda, que tiene a Gustavo Subía al lado. Vemos a Manini, ¿no? Con esta vice que viene ahora con una propuesta mucho más a la derecha, se quiere, con un discurso más fuerte. Tenemos el sector Por la Patria en el Partido Nacional, ¿no? Que se dice wilsonista y pasa a unirse con Aire Fresco. Bueno, esto entre varias cosas. Entonces, ¿cómo ves esto de que se pase todo el arco, si se quiere, en general, el sistema político se incline hacia este lado, por lo menos dentro de la coalición? Es preocupante. Es preocupante, porque en esa derechización, como decís vos, lo primero que se van perdiendo justamente son los valores comunitarios. La propiedad empieza a valer mucho más que la vida, y todas esas, digamos, ideas conservadoras de que en definitiva los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente, lo que dice el presidente Hinao, que a las gurisas les pasa lo que les pasa porque les gusta tener muchos novios. Los gurises que terminan víctimas del microtráfico, trabajando para el microtráfico, terminan siendo vidas completamente descartables. Y termina habiendo como una pérdida de entendernos como un todo, ¿no? Uh-huh. La derecha tiende a eso, a que la gente está bien donde está. Los que tienen mucho tienen que seguir teniendo más, y los pobres son parte funcional de todo eso. Y después hay una cosas que van siendo funcionales a todo eso, que es, por ejemplo, el ataque a los sindicatos, a la única forma de pueblo trabajador organizado que ha conquistado algunos derechos. Y entonces es todo contra la sindicalización. Menos Ripoll. Sí, no se entiende eso. Pero yo no hablo de otras comunidades políticas. Ahora, Silvia, pensando en esto que decimos, casi siempre en todas las elecciones la cuestión estaba en la disputa por el centro.
¿no? Ahora estamos hablando de esta derechización. ¿Qué le queda para disputar al Frente fatal, Amplio? Es fatal. A mí eso me tiene muy preocupada, te soy honesta. Me tiene muy preocupada. Me tiene muy preocupada. Me tiene preocupada que no nos desdibujemos. Me tiene preocupada que entre todos podamos sostener los principios de izquierda y de la pública felicidad. Y no es retórico esto que estoy diciendo. A mí esa parte me tiene preocupada. Me tiene preocupada porque la política se construye desde lo simbólico, pero también hay que construirla desde los hechos y con la pata en la calle, ¿no? Y esta especie de derechización, que lo que vos decís, tiende al individualismo. Y desde el individualismo, desde la meritocracia, desde lo que tengo es mío y me lo gané trabajando, no se construye comunidad. Lo que se construye son rejas en las casas, lo que se construye es tratar de aislar a los gurises de los otros gurises y que vayan al mejor colegio que puedo pagarles, ¿no? En esa cosa súper meritocrática también. Se va dando también en que no se junta una gente con otra gente. Se va dando en que todo aquello donde las personas se juntan para hacer redes comunitarias termina siendo denostado como una cuestión de hippies. Entonces a mí eso me preocupa. A mí me preocupa mucho porque a mí me parece que no se sostiene la democracia sin la comunidad. O sea, la democracia no se sostiene solamente en aspectos normativos. La democracia se sostiene en lo que uno hace cada día, en cuando vos te sentás con tu familia a comer, cuando vos compartís, cuando vos vas a la plaza, cuando vos vas al almacén, cuando vas a la feria. Y si cuando vamos a la feria nos miramos de reojo, porque no sé si el que pasa al lado mío pasa muy cerquita, porque capaz que lo que quiere hacer es meterme la mano en la mochila, yo voy a mirar de reojo. Y entonces ese no es un igual. Ese que pasa por al lado mío no es un igual. Y es alguien, en definitiva, a quien no siento un otro, ¿no? Y a mí me parece, yo me pongo muy filosófica cuando hablo de esto, pero es que me parece que las cosas realmente que nos tenemos que plantear son profundas, y nos tenemos que plantear profundamente dónde está el valor de la política, ¿no? El valor de la política en transformar algo que sea para el bien de todos y de todas, y sobre todo de los que están más embromados, ¿no? Tener esa generosidad de construir futuro para adelante. Tiene que ser una tarea de profunda generosidad, porque cuando uno construye futuro nunca es para uno. Entonces, a mí me parece que si esas cosas se van tirando hacia el lugar de la meritocracia, hacia el lugar del individualismo, hacia el lugar del que puede, bueno, y el que no, que lo mire de afuera, es complicado. Y yo te soy honesta, creo que la única forma de poder ponerle de alguna manera freno a eso es teniendo una profunda esperanza en que se puede construir un futuro para todos. Y tratar de alguna manera, desde la humildad de cada uno, de ir construyendo desde cada quien su metro cuadrado, un metro cuadrado mejor para los demás. A mí no se me ocurren ideas mágicas, te soy honesta. Me parece que es un laburo dificilísimo el que tenemos por adelante. Nos gustaría meternos también un poco en la interna del Frente Amplio, Silvia. Vos, en entrevista con La Diaria el fin de semana, planteaste que creés que continúan en buen camino las conversaciones de la Amplia con el Partido Comunista para conformar un sublema. La Amplia ya habría resuelto tener su propia lista al Senado encabezada por Gose. Vos expresaste también que un sublema tendría que reflejar un espacio de acumulación política para que no sea solo un reflejo electoral. ¿Qué comparten estos dos sectores por fuera de lo electoral que no comparten con otros? Una acumulación política de trabajo desde que estuvimos trabajando juntos para la campaña de la Intendencia de Montevideo. Ya hace 4 años que venimos trabajando juntos. Creo que hay una acumulación política en ese sentido, que creo que estuvo dada por ciertas coincidencias programáticas, junto también con los compañeros del Partido Socialista, de Casa Grande, del PVP, de la 5005, no quiero olvidarme de nadie, pues después se me arma el lío, con los compañeros de LESA en esta última campaña también. Lo que se comparte con uno no es que no se comparta con otros.
Pero se comparte más con unos que con otros, capaz. Porque hay coyunturas políticas que llevan a acumular desde diferentes lugares. Uh-huh. Pero a lo que voy es a eso, o sea, no pero es hacerlo por la positiva. No es... Bueno... La complicaste, Luqui. Me complicaste con la frase. Es demasiado temprano. Pero a lo que voy es, no me gusta mirarlo de esa manera, que lo que comparto con uno no es que lo comparta con otros, ¿no? El espacio de acumulación política se define en función, sí, de una serie de acuerdos que vienen trabajando, lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. A mí me parece importante, esta parte electoral siempre es complicada. Yo te soy honesta, es la primera vez que la veo tan de adentro. No me termina de convencer esta parte, pero es necesaria para el objetivo. Ah, pero la pasada ya estuviste. No, porque las elecciones pasadas, desde la amplia por lo menos, nosotros no vivimos toda esta etapa de negociaciones y cuestiones, porque en realidad... la propuesta de la segunda línea al Senado vino, y como vino, nosotros nos embarcamos ahí, digamos. Bueno, pero no hubo que hacer toda esa... en serio, no hubo todo este proceso que vivimos ahora, al menos desde nuestro lado. Sí hubo negociaciones y demás para lo que fue la intendencia. Por esta parte, así, digamos, de la negociación hacia octubre, yo les soy muy honesta, yo no la había vivido todavía. Y bueno, entonces a lo que iba. ¿Por qué me parece que tiene que ser un espacio de acumulación política y no solamente de acumulación electoral? Porque lo que cambia la pisada, en definitiva, es justamente la acumulación política. Entiendo que hay una pata ahí de acumulación electoral que es necesaria, porque al pasar raya después de las elecciones de octubre... Lo que cuentan son los votos. Lo que cuentan son los votos. Funciona así. No hay otra pasada, pero a mí me parece importante que se den los espacios de acumulación política. Me parece importante para el Frente Amplio. La acumulación política es, en definitiva, lo que después se termina haciendo política, no solamente hacia la actividad legislativa, sino hacia todo lo que es el Frente Amplio. Y a mí me parece importante, me parece importante que podamos tener un Frente Amplio bien parado, por supuesto que de cara a ganar el gobierno, pero me parece importante tener una orgánica bien parada. ¿Y qué es lo que no te convence en particular entonces de esta etapa electoral? La etapa electoral es una etapa coyuntural. Es una etapa coyuntural, donde hay que hacer todas estas negociaciones, y donde hay que tener como una visión inmediata de pasar una raya en octubre. Y yo tengo algunos problemas con los cortoplazos a veces, pero es una cuestión personal. A mí me cuesta mucho pasar raya en el corto plazo, digamos, porque... El pasar raya siempre es complicado también. Pasar raya siempre es complicado porque te deja, digamos, cuando uno pasa raya... pasa raya y afuera. Claro, ¿no? Quedan cosas de un lado y quedan cosas del otro, ¿no? Pero lo entiendo necesario, ojo. Está bien, uno no se puede rebelar contra todo lo que no le gusta a veces. Pero es eso, no me convence mucho la cuestión de pasar raya y dejar una cosa a un lado, otra cosa al otro. Pero es personal, es personal. Silvia, pero cuando... A mí me gusta más la acumulación política, digamos, me gusta más pensar la acumulación política que transforma programáticamente las cosas, ¿no? Y que después, en definitiva, porque yo quería terminar de decir una cosa, porque si no me pierdo. Que lo que decía es que me parece que necesitamos un Frente Amplio unido, con la flexibilidad de una red, o sea, con todos sus nodos unidos en toda su estructura, en las bases para sostener el día a día del pie en el territorio y en la acumulación política esa del mano a mano, en la orgánica, porque va a haber que tomar decisiones rápidas, y para tomar decisiones rápidas lo que se necesita es que haya confianza, ¿no? La confianza es un factor fundamental en una fuerza política, porque uno tiene que tomar decisiones rápidas, y mucho más si todo marcha bien y el Frente Amplio va a estar en el gobierno. Entonces, que esa red sea una red
que viene por el Ejecutivo, que abraza la parte del Legislativo, pero que tiene una pata de contención fuerte en la orgánica, y que esa pata de contención fuerte en la orgánica sostiene la actividad en territorio, a mí me parece fundamental. Y eso hay que irlo construyendo, hay que poder sostenerlo. En el tiempo, ¿no? Sí, porque si lo construimos ahora y después nos olvidamos. Pensando en esto de lo programático, ¿no? Justamente que la acumulación no sea solo la alianza electoral y el pasar raya. Decías, bueno, con estos grupos en realidad se compartían cuestiones, sí, programáticas, sí, ¿no? De ideas. Y en realidad, salvo con alguna excepción, en general estaban todos detrás de la propuesta del plebiscito, estaban de acuerdo con esto. Ahora se da el pronunciamiento finalmente de Carolina Cose, que ya había anunciado que se haría en esta etapa, que se pronuncia, ¿no? Igual que Orsi y que otros sectores que lo hicieron desde el comienzo en contra de este plebiscito. ¿Eso generó rispideces, decepción en algunos sectores? No. ¿Ninguna? No. A mí, al menos, no me no te llegó. Ninguna. A mí no me llegó. No. Pero es eso, yo creo que, a ver, no les voy a contar a ustedes el programa del Frente Amplio. Si vos mirás el programa del Frente Amplio, es bastante coincidente en el fondo de la cuestión, y creo que ahí estamos todos para propiciar el diálogo que necesitamos para que la reforma de la seguridad social además no quede en esta mala ley. Nos diste un pie precioso con una afirmación que hizo Marcelo Abdala, ¿no? Porque él decía, en realidad, busque las 7 diferencias entre el programa del FA y la propuesta de la papeleta, ¿no? Y marcaba 3 cosas. Decía, se propone, ¿no?, el tema de la eliminación de las AFAPs, se propone lo de la edad, ¿no?, los 60 años, y lo de marcar por el salario mínimo cuál va a ser las jubilaciones. Esto no es igual en el programa del Frente Amplio. Esencialmente sí. Están las 3 patas. Lo que no está es el mecanismo de reforma constitucional. No se eliminan las AFAP. No se eliminan. Lo que se dice es que hay que tender hacia un sistema de seguridad social donde no haya lucro. Por eso te digo, hay una herramienta. A ver, el PIT-CNT... El salario mínimo no se menciona en esos términos, ¿no? No se menciona lo del salario mínimo como para marcar la jubilación. Claro. Pero lo que pasa es que una cuestión es el programa como programa, con lineamientos de hacia dónde, no es un plan de gobierno, con lineamientos de hacia dónde, y lo otro es una propuesta concreta. Claro, pero las bases que se aprobaron para el diálogo social, que se van a llevar al diálogo social, que se aprobó el año pasado. Tenés tender hacia la jubilación a los 60, el lucro y la cuestión de tener jubilaciones dignas, cosa que ocurrió en todos los gobiernos del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio no lo tiene que poner en ningún lado porque cuando fue gobierno lo hizo. Pero a lo que voy es, en la coincidencia de fondo, como hay coincidencia de fondo también en la reducción de la jornada laboral, en la coincidencia de fondo es donde me parece que nosotros tenemos que apoyarnos para poder empezar a trabajar sobre eso. Yo te soy muy honesta, y lo he dicho varias veces. A mí, la reacción de la Central de Trabajadores me parecía que era una cosa que iba a pasar ante una ley pésima como la que tenemos, como la que se votó, y la que se votó a los ponchazos y cambiando cargos por votos, y votos de una ley para unas cuantas personas por los votos de Cabildo. O sea, y pasando por arriba de un montón de recomendaciones de la OIT, del Banco Mundial, no del Frente Amplio, de la OIT, del Banco Mundial. O sea, lo que se logró con esa ley fue un sancocho donde ni siquiera la representación empresarial del BPS estaba de acuerdo, ¿no? Y donde cuando fueron los representantes de la SAFAP a la comisión, dijeron, a mí esta ley me encanta porque en definitiva me amplía la base de clientes. Claro, ¿a quién no le iba a gustar? Y cuando fueron las cámaras empresariales, dijeron, a mí esta ley me encanta porque no me hace pagar un peso más. O sea, esos fueron los sustentos de esta pésima ley de seguridad social que tenemos, que le cambia las reglas de juego a los que están más embromados. ¿Qué pensaban? Que la Central de Trabajadores, con la historia acumulada que tiene en el lomo, no se iba a poner de punta a hacer una propuesta alternativa. ¿Pero no es un poco engañoso plantearlo en estos términos de que es lo mismo, solo con términos distintos? Porque eso podría llevar a votar la papeleta. No, engañoso primero no es. Yo lo que digo es que hay coincidencias en el fondo, porque hay coincidencias en el fondo de hacia dónde ir. Hay coincidencias en el fondo hacia dónde ir. No es engañoso en lo más mínimo. Es que hay coincidencias de fondo. El resto es una cuestión de instrumentación.
Claro, Y pero donde alguien cada podría quien ir a poner la definirá. papeleta pensando, bueno, si igual el Frente Amplio dice que hay que eliminar las AFAPs y que hay que marcar por salario mínimo. No. Bueno, no sé, cada quien que defina lo que quiere hacer. El Frente Amplio definió libertad de acción. A Claro, lo que pero yo se voy podría es que generar la en el- confusión, quizás. No creo. No. No. La gente es poca la que va a leer las bases programáticas. A ¿sí? ver, te voy a decir una cosa. Pensamiento muy personal, ¿no? En general, cuando uno habla de la gente, Ujú. con la gente trata de dar a entender que son o los que no entienden o los que no están de acuerdo con uno. A mí, el término la gente no me convence. Yo soy parte de la gente. Sí, puede sonar horroroso, pero cuando uno mide el interés en la pero- política y demás. Sí, pero yo no creo que sea engañoso. Al menos no está en mi intención engañar a nadie. Ujú. También me parece que ante algo que nos va a cambiar la vida a muchas y a muchos, hay que ser responsable a la hora de votar. Y hay que ser responsable a la hora del futuro que uno quiere construir con eso. Y a mí me parece que toda la ciudadanía uruguaya está en condiciones de ser responsable. Está en condiciones de ser responsable. Está en condiciones de entender dónde están las diferencias y dónde están las semejanzas. Lo que yo digo es que de fondo y hacia las bases de ese diálogo social que el Frente Amplio está planteando, hay ¿cómo no va a haber coincidencias de fondo con lo que plantean los trabajadores organizados? Las discrepancias entonces están en la instrumentación y en llevarlo a la Constitución. Claro, las principales discrepancias que se han marcado han sido por ese lado, ¿no? Pero, en definitiva, el Frente Amplio como fuerza política lo que está haciendo es dar libertad de acción en función de esas coincidencias que algunos encontraremos o de esas discrepancias que otros encontrarán. Pero, en definitiva, lo que hace es reconocer que las diferencias que hay dentro de la fuerza política las resuelve cada quien de cara, en definitiva, a entender cuáles son las condiciones de base que querés para el diálogo social. En definitiva es eso lo que los frente amplistas y los frente amplistas vamos a decidir. En Cada realidad quien las bases desde su lugar. están, a eso hoy. No es que las bases se van a resolver No, a partir porque de lo que diga el plebiscito. Bueno, Ustedes te tienen cambian las bases bases de- aprobadas. No, yo me refiero a desde el punto de partida del diálogo social. Es una cosa con plebiscito aprobado y es otra cosa sin el plebiscito aprobado. Cambian las bases de partida, o sea, Y cambian las bases de partida, el claro. plebiscito va a cambiar las bases que tiene el diálogo social, entonces podría cambiar. Y sí, el Ajá. punto de partida del No, diálogo es interesante eso, social cambia. porque hay unas bases aprobadas por unanimidad para ir al diálogo social. Me refiero a las bases materiales. Sí. Me refiero a las bases materiales desde donde vos empezás a conversar, definitivamente. No son las mismas bases materiales sobre las que empezás a conversar con plebiscito aprobado que sin plebiscito aprobado. A eso me refiero. Bien. A eso me refiero. En definitiva, ¿a dónde ponemos el punto de partida? Yo creo que el Frente Amplio tiene la posibilidad de poder entender como fuerza política cualquiera de los dos puntos de partida y bueno, y a partir de ahí empezar a construir. Pero a mí me parece sano el diálogo. Si no hubiese habido la juntada de firmas y si no se hubiese dado toda esa movilización, probablemente el debate que hubiésemos tenido sobre la ley, esta mala ley aprobada por el gobierno, no hubiese sido tan profundo y no se hubiese puesto en el centro del debate. Entonces, a mí me parece que todas las instancias de reflexión que se da, digamos, el pueblo organizado desde sí, y que en definitiva lo que terminan haciendo es cuestionando otras mayorías circunstanciales que se dan en el sistema político, que también son válidas. Pero a mí me parece un diálogo muy genuino. A mí me parece un debate muy genuino. Yo siempre lo pongo en la cuestión hasta geográfica de que la Plaza 1 de Mayo está enfrente al Palacio Legislativo. Y si desde el Palacio Legislativo sale una mayoría circunstancial que define una ley que en definitiva le cambia la vida bastante a quienes todos los 1 de mayo nos juntamos en la Plaza 1 de Mayo, y bueno, y está la posibilidad de tirar una propuesta desde el otro lado, me parece que es el ejercicio de la democracia. Así que, nada, lo único que hay que hacer es estar ahí. Y desde la honestidad, cada quien
definir qué es lo que le parece mejor. Senadora Silvia Enania, muchas gracias por estos minutos. Nada que perder. Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto. Gracias.